Y aquel mismo día, en la Cárcel Modelo de Madrid, se constituyó el Tribunal Popular, presidido por un juez de carrera profesional y por representantes de todos los partidos y organizaciones del Frente Popular. Es decir, se constituyó lo que en aquel momento se llamó el Tribunal Popular. Aquel Tribunal Popular es el que se encargó de juzgar a todos los presos que se encontraban en la cárcel, y este tribunal, con todos los demás tribunales que en la misma línea actuaban en Madrid, fueron los que se encargaron ya de la depuración sobre los detenidos y sobre los sospechosos fascistas. Poco después, ya que esto debió de ser por los días 22 o 24 de agosto, en el mes de septiembre celebró el Comité Nacional de la CNT su primer Pleno Nacional de Regionales. Allí acudieron delegaciones de todos los comités regionales y allí se informó de la situación que había en todas las regiones. Se planteaba un problema importante. Del informe que dieron todos los delegados se deducía que únicamente en Cataluña y en Levante había triunfado plenamente el movimiento republicano y antifascista. En las demás regiones, a medias estaban dominadas por este movimiento y a medias por los fascistas. Se planteaba cuál debía de ser o cuál podía ser el objetivo revolucionario de la CNT en aquellas circunstancias. Cataluña, representada por Gregorio Jover, dijo que para ellos no había problema, que podíamos tomar el acuerdo que quisiéramos, que si se acordaba implantar el comunismo libertario, él lo podía hacer en Cataluña simplemente por teléfono. Levante, el delegado de la región levantina, que era Pablo Monllor, secretario del Comité Regional, dijo que en aquella región, tanto como por teléfono, no, pero sí que si se acordaba implantar el comunismo libertario, no les costaría grandes esfuerzos conseguirlo. Pero quitando estas dos regiones, ninguna otra estaba en condiciones de poder comprometerse a hacer aquello. Entonces, el Comité Nacional, tras discutir ampliamente el problema planteado por la guerra civil que se había producido declarada por el fascismo, tenía que tomar una decisión. La verdad es que en ningún momento anterior a este se había producido en España unas circunstancias como las presentes en las que la CNT tuviera tanta fuerza armada ni tantos efectivos para hacer su propia revolución. Al amparo de la guerra civil, la CNT, los sindicatos de la CNT, se habían incautado de infinidad de industrias que habían sido abandonadas por sus propietarios o que se había desposeído de ellas a sus propietarios, al mismo tiempo que en el orden militar había conseguido una fuerza de choque y de lucha que jamás pudo soñar antes. En el Congreso de Zaragoza se habían tomado importantes acuerdos según el criterio de todos los asistentes a aquel Congreso en aquellos momentos. Allí se había aprobado, como he relatado ya, una ponencia que hablaba de concepto confederal del comunismo libertario. Se había hablado también del cuerpo armado de la revolución. Se había dictaminado por qué procedimientos la CNT podía hacer su revolución para llegar al comunismo libertario. Y en estas justas circunstancias, mes de septiembre de 1936, 4 meses después
del Congreso de Zaragoza, la CNT, con un potencial como jamás pudo soñar, como jamás había tenido, no puede enfrentarse con la realidad para ir a establecer el comunismo libertario según los acuerdos del Congreso de Zaragoza, porque había comprendido que en aquel momento tanto la presencia de la Unión General de Trabajadores como del Partido Socialista y de los partidos de Unión y de Izquierda Republicana, junto con la CNT en el campo antifascista, merecían el respeto suficiente para no poder despreciarlos y querer ir al 100% a nuestros objetivos. Y en aquel pleno, a pesar de los acuerdos de Zaragoza, no se decidió hacer la revolución libertaria que nosotros habíamos concebido y que en el año 1933, ingenuamente, utópicamente, habíamos intentado hacer en 3 ocasiones, como dije antes, los 3 8 de enero, de mayo y de diciembre, ni tampoco aprovechando el movimiento de octubre del 34, declarado por los socialistas y en el cual participamos en cierta medida en algunas regiones. En estas circunstancias era mucho más seria la lucha que estaba entablada, era mucho más serio el problema revolucionario planteado por todas las fuerzas frente a las fuerzas de derechas y reaccionarias que habían formado el sector nacional fascista, y nosotros comprendimos en aquel pleno que en el campo republicano no podíamos obrar por nuestra exclusiva cuenta. Había que ponerse de acuerdo con los socialistas y con los republicanos. Entonces, en aquel pleno que celebraba la CNT en el mes de septiembre de 1936, se decidió que lo primero era ganar la guerra. No renunciábamos a nuestro objetivo revolucionario de comunismo libertario, pero lo primero era ganar la guerra, que había que ponerse de acuerdo con la UGT y con el Partido Socialista, fundamentalmente para caminar juntos en el proceso de la propia guerra civil hacia el desenlace de la revolución que estaba planteada. Nosotros, a la sublevación militar fascista, habíamos respondido, como ya he dicho, con la huelga general revolucionaria. La huelga general había terminado. A los 3 días de iniciarse el movimiento, la CNT dio la orden de vuelta al trabajo, pero dio la orden de vuelta al trabajo controlando ella misma, o ella y la UGT a la vez, los diferentes centros de trabajo. La huelga, por lo tanto, había terminado, pero lo que no había terminado era la revolución que no por declararla nosotros, sino como respuesta a la sublevación militar fascista, la revolución que había emprendido la CNT, a esa no se podía renunciar. A tales efectos, el acuerdo que en este sentido se tomó en aquel pleno fue que lo primero era ganar la guerra, que nos pusiéramos de acuerdo con la Unión General de Trabajadores, que se hiciera formalmente una alianza entre las 2 centrales sindicales y que las 2 centrales sindicales de acuerdo plantearan al resto de las fuerzas políticas del país la necesidad de crear un Consejo Nacional de Defensa. Es decir, la CNT no aceptaba la incorporación a un gobierno de signo burgués, de perfil burgués, de contenido burgués, al servicio de una república burguesa. Planteaba la necesidad de crear un Consejo Nacional de Defensa integrado por las mismas fuerzas que en aquel momento componían el gobierno, pero con los objetivos concretos, primero de ganar la guerra y al amparo de esta victoria, hacer una reestructuración nueva y completa de toda la administración política y económica del país. A tales efectos, y con estas conclusiones, fue una comisión a entrevistarse con la ejecutiva de la Unión General de Trabajadores, con Largo Caballero concretamente. Le hicieron este planteamiento, le dieron a conocer
las conclusiones de aquel pleno y les invitaron a que aceptaran aquellas conclusiones para constituir aquel consejo después de disolver el gobierno. El Partido Socialista expuso sus razones. Dijo que la cosa no era tan sencilla, que había muchos problemas de orden internacional, que las cancillerías estaban en aquellos momentos dudando de cuál debía ser su actitud ante la situación de la Guerra Civil Española, que el hacer aquello que nosotros pretendíamos era dar la sensación de que íbamos a extremar todos los procedimientos revolucionarios para acabar con el sistema económico, político que hasta ese momento había representado la República Española y que íbamos a caminar hacia un socialismo, cosa que alarmaría y crearía desafecciones ante el gobierno de la República. Que por lo tanto lo inteligente es que aquel gobierno continuara con las mismas personas que lo componían o con otras. Que el Partido Socialista lo que sí estaba dispuesto era apoyar la incorporación de la CNT a aquel gobierno y que a tales efectos él como presidente no tenía ningún inconveniente en proponer a la CNT la designación de 3 o 4 ministros para que en su representación se incorporaran a aquel gabinete. Estas conclusiones no satisfacían a la comisión que el Comité Nacional le envió a ver al jefe del gobierno, Largo Caballero. Y anduvimos defendiendo aquella actitud nuestra por la creación de un Consejo Nacional de Defensa con poderes de gobierno, por la creación del movimiento antifascista y por todas aquellas actitudes más o menos revolucionarias hasta el mes de noviembre de 1936. Es decir, esto se planteaba aproximadamente a mediados de septiembre y en los primeros días de noviembre todavía no se había resuelto. La CNT terminó su pleno, se marcharon los delegados a sus regiones, siguió haciendo una campaña pública por la creación del Comité Nacional de Defensa, pero el Comité Nacional de Defensa no se constituyó jamás. Los socialistas deseaban la incorporación de la CNT al gobierno. A partir de aquel momento, en el orden militar también se iban produciendo reformas que venían a contrapelo de la actitud de los anarquistas y de los libertarios. Aquellas columnas de voluntarios que nosotros habíamos constituido y que en los primeros momentos de la guerra jugaron tan magnífico papel, por decisión del gobierno se había creado el Consejo Nacional de Milicias dependiente del Ministerio de la Defensa Nacional. El Consejo Nacional de Milicias estaba integrado por militares profesionales y por representantes de los partidos de izquierdas, particularmente el Partido Socialista. Nosotros, es decir, la CNT, no participaba en aquel Consejo Nacional de Milicias. Cada vez que las columnas de la CNT o los comités de defensa de la CNT iban a ver al ministro de Defensa o al gobierno para pedir armas para cubrir los frentes que estaban cubriendo, veíamos cómo se regateaban las armas, cómo la vida se nos iba haciendo más difícil cada día. Nuestro espíritu combativo no se encontraba respaldado por el gobierno ni por las ayudas que nosotros necesitábamos para cubrir aquellos frentes que ocupábamos. Se planteó entonces en el seno de la CNT la necesidad o la no necesidad de aceptar la militarización de nuestras columnas. Nosotros seguíamos manteniendo las columnas que habíamos organizado en los primeros momentos. Todas ellas estaban mandadas por militares profesionales que se habían incorporado a ellas o por militantes de nuestra propia organización. La realidad es que la disciplina se había impuesto, que no llevábamos uniforme militar ni insignias militares, pero sin embargo la vida interna de las columnas pues sí que era de espíritu auténticamente militar. En definitiva,
por aquellos momentos, teníamos que decidir si aceptábamos o no aceptábamos la militarización de aquellas columnas confederales en toda España. Lo mismo en el centro que en Cataluña, que en Levante. En Levante y en Cataluña, los compañeros de la CNT, como dominaban generalmente la situación, no tuvieron grandes problemas. El grave problema residía en la regional del centro y en las regionales donde estábamos en franca minoría con las demás fuerzas. Nosotros teníamos conciencia de que en Madrid las fuerzas o las columnas confederales tendrían que ponerse a disposición de mandos militares que no eran de la CNT, a no ser que la CNT aceptara la militarización y los delegados de aquellas columnas y los militantes confederales que estaban al frente de aquellas unidades aceptaran asimismo la militarización y se vistieran el uniforme y aceptaran los entorchados. A tales efectos y en aquellas circunstancias recuerdo que se celebró un pleno de militantes. Yo desde aquella perspectiva defendí la idea de que las columnas confederales aceptaran la militarización, porque antes de que aquellas columnas se pusieran bajo el mando de jefes socialistas o comunistas o republicanos o simplemente militares profesionales, consideraba yo que era preferible que se pusieran bajo el mando de militantes de la CNT que ostentaran los cargos que en la jerarquía militar les correspondieran. Recuerdo que al terminar yo aquella intervención, Cipriano Mera, con aquel sarcasmo que le caracterizaba, intervino y me dijo, echándose a reír, que era comprensible mi actitud, puesto que una sardineta se llevaban unas barras en vez de estrellas en el ejército republicano, cosa que se impuso en aquellos momentos para distinguir a los jefes militares del bando republicano de los jefes y oficiales militares del bando fascista. Cipriano Mera me dijo, riéndose, que lucía mucho más la insignia de un general que la de un soldado. Pero lo cierto es que en aquella reunión se acordó aceptar la militarización de las columnas confederales, como se había aceptado esta militarización en todas las demás regiones. A los pocos días, y para otra causa, celebrábamos un pleno de militantes en Madrid y estaba yo en la puerta del local donde nos reuníamos con unos compañeros cuando llegó Cipriano Mera, que era un excelente militar que había mandado una columna con una eficacia extraordinaria y se apeó de su coche con el uniforme de militar y con la barra de comandante. Yo iba con un mono de mecánico. A los que estaban conmigo les dije, mirad por dónde viene Cipriano, luciendo su flamante uniforme. Ahora veréis. Y cuando llegó a nuestro lado me cuadré y dije el saludo militar, diciéndole a tus órdenes, mi comandante. Se volvió a mí diciendo, eres un cabrón. Digo, sí, pero sigo siendo soldado y llevando un mono. Y tú eres un militar que llevas el uniforme militar y la insignia de comandante. Así terminó aquel episodio. Y efectivamente, la CNT aceptó con todas las consecuencias, paso tras paso, la situación que la propia guerra imponía. En primer lugar, olvidando por completo los acuerdos del Congreso de Zaragoza, renunció a la revolución antes de ganar la guerra. Para ella se imponía en primer lugar ganar la guerra. Después renunció a su espíritu antimilitarista de toda la vida, convirtiendo las propias columnas confederales en unidades regulares del ejército, aceptando sus propios mandos y colocando a los militantes de la CNT dentro de la jerarquía y de la disciplina militar. No lo critico,
hicieron, la verdad es que hicieron una labor magnífica. En líneas generales, aquellos militantes de la CNT, espíritus individualistas, rebeldes, aquellos que jamás habían aceptado disciplinas de ninguna clase, en la guerra civil y con el uniforme militar se convirtieron, y Cipriano Mera era el prototipo de toda aquella situación, en hombres de un espíritu castrense absoluto. En ningún momento en las unidades confederales que se habían convertido en unidades regulares del ejército, en ningún momento, digo, se dieron situaciones de indisciplina, ni de algarada, ni de irresponsabilidad de ninguna clase. Recordaré siempre a Indalecio Prieto, en una ocasión, siendo ministro, que vino a Madrid y felicitó a Cipriano Mera en el momento en que ocupaba la visita, en que su presencia hacía una visita por el frente, y le felicitaba diciendo: le felicito a usted porque siendo un anarquista es el mejor jefe militar que tiene el ejército de la República. Por aquellas fechas y después del Pleno Nacional de Regionales que acabo de referir, el Comité Nacional puso en práctica los acuerdos que se habían tomado en el Congreso de Zaragoza respecto a la estructuración orgánica de la CNT. Hasta ese momento, el Comité Nacional había seguido constituido como antiguamente estaba, es decir, por un secretario general, que ya hemos dicho que era Horacio Martínez Prieto, y por un delegado de cada uno de los sindicatos de la localidad donde residía el Comité Nacional. A partir de aquel pleno del mes de septiembre, los delegados de las diferentes regiones dejaron ya constituido el Comité Nacional, según había acordado el Congreso de Zaragoza, con delegados directos de las diferentes regiones. Como consecuencia de ello, yo dimití de aquel Comité Nacional, como dimitimos todos los componentes de él. La Regional del Centro designó a sus dos representantes en dicho Comité Nacional, pero yo no fui ninguno de aquellos dos. Por lo tanto, dimití del Comité Nacional y dimití de la Secretaría del Comité Nacional Progresos. Me incorporé nuevamente a mi sindicato, que era el Sindicato Metalúrgico de Madrid. El comité del sindicato me encomendó organizar en los diferentes talleres y fábricas que tenía bajo su control, organizar la producción de material de guerra. A estos efectos se había constituido en el sindicato una comisión que se llamaba Consejo Técnico Sindical, constituida por Francisco Calvillo, Alonso, Buenadicha y algún otro compañero más, a la cual me incorporé yo, y esta comisión hizo ya el planeamiento formal dentro de los medios con que disponíamos en aquellas circunstancias para organizar en toda la industria metalúrgica de Madrid la producción de material de guerra. A tal fin, el primer acuerdo que tomó aquella comisión técnica fue el ponerse de acuerdo con el sindicato metalúrgico de la UGT, que lo presidía Trigo Mairal. De acuerdo con él, constituimos un consejo de producción de material de guerra. Cada uno de los dos sindicatos explotaba y dirigía las fábricas y los talleres que dominaban, y en los lugares donde el dominio era de ambos, pues se constituyeron los comités de fábricas por representantes de los dos sindicatos. La labor fue muy interesante, donde desde el mes de septiembre, a mediados de septiembre aproximadamente, hasta el día 7 u 8 de noviembre, en que, como consecuencia de la guerra civil, es decir, de la situación desfavorable de la guerra, ya que en aquellas fechas se presentaron las fuerzas enemigas en las propias puertas de Madrid,
en aquellas fechas, digo, en que se constituyó la Junta de Defensa después de que el gobierno republicano acordó trasladar su domicilio a Valencia. En estas circunstancias, aquella comisión técnica del sindicato metalúrgico había organizado la producción del material y lo servía directamente, sin ningún otro control, a las unidades. Lo que fundamentalmente fabricábamos eran bombas de mano, algunos artefactos que ya se habían ensayado y daban buen resultado. Se habían empezado a fabricar el casquillo de los proyectiles de cañón y se había empezado a producir rutinariamente cartuchos, es decir, las vainas y la carga de los cartuchos de fusilería. Esto es lo que se hacía en aquellas fechas. Se había constituido una comisaría de municiones y armamento dependientes del gobierno, que tenía delegaciones en todas las regiones, y el delegado de aquella comisaría en Madrid, que era precisamente un comunista, tenía la misión de recoger toda la producción que los dos sindicatos metalúrgicos hacían para su terminación y para su distribución a las unidades que ocupaban los frentes de Madrid. En aquellas circunstancias se constituye la Junta de Defensa y está actuando esta Junta de Defensa hasta el mes de diciembre, a primeros de diciembre, en que el gobierno ya en Valencia ve que la Junta está usurpando o cree que está usurpando sus funciones, puesto que ha empezado a cobrar en Madrid una personalidad ante las cancillerías que le resta eficacia al gobierno exilado de la República en Valencia. Y decide disolver la Junta y constituirla con el nombre de Junta Delegada de Defensa. Es decir, esta Junta, que al principio fue creada por decisión del gobierno y que recobró una personalidad enorme en las circunstancias aquellas ante todas las cancillerías, cuando fue constituida como Junta Delegada, quiere decirse que su actuación era una actuación delegada del gobierno y que en cualquier momento el gobierno podría suspender aquella gestión delegada que había depositado en la Junta de Defensa. Al producirse este cambio de denominación, se produjo también una reestructuración de los propios miembros de la Junta de Defensa. En lo que se refiere concretamente a la CNT y a las Juventudes Libertarias, ambas organizaciones representadas en aquella Junta hasta ese momento